¿Puede un gobierno negociar con bandas criminales? En El Salvador, el ejecutivo del presidente Nayib Bukele habría mantenido negociaciones secretas con las tres principales pandillas durante el año pasado para rebajar el nivel de violencia en el país. Así lo aseguran las investigaciones del diario salvadoreño El Faro. El gobierno rechaza las acusaciones. ¿Fue este el verdadero motivo por el que se redujo la tasa de homicidios en el que era considerado el país más peligroso del mundo? ¿Qué pruebas hay de estas supuestas negociaciones? ¿Y sirve de algo que un gobierno negocie con bandas criminales? Te lo ponemos en contexto. El objetivo de estas presuntas negociaciones del gobierno de Bukele con la Mara Salvatrucha y dos facciones de Barrio 18 habría sido, por un lado, reducir las cifras de asesinatos y, por otro, conseguir apoyo electoral. A cambio, los miembros de estas maras, consideradas, por cierto, organizaciones terroristas por la legislación salvadoreña, obtendrían mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad. Justo uno de los principales logros de los que presume Bukele tras sus primeros 2 años de mandato ha sido el de reducir notablemente la tasa de homicidios en un país que estaba considerado el más violento del mundo. Cuando llegó al cargo en 2019 había un promedio de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y sorprendentemente el 2020 se cerró con casi la mitad menos de muertes que las que se registraron el año anterior. No obstante, la baja en la cifra de asesinatos no se dio desde el 2019. El país ya comenzó a reducir estos crímenes en 2016. La pregunta, desde luego, es cómo se consiguió reducir la violencia. No tengo ninguna duda de que las negociaciones entre el gobierno de Bukele y las tres pandillas de El Salvador es la principal razón por la que los homicidios han llegado a mínimos históricos en el país. El gobierno lo justifica con el llamado Plan Control Territorial, ese con el que Bukele llegó a entrar en un Congreso hostil a su política con militares armados para exigir a los diputados la aprobación de un crédito para luchar contra las pandillas. Este llamado plan, del que no se han querido dar muchos detalles, se enfocó principalmente en un mayor control y restricciones en los penales y un mayor despliegue de los cuerpos de seguridad. Pero ahora que El Faro vuelve a arrojar más datos de estas presuntas negociaciones secretas, ¿podría ser esta la verdadera causa de la desescalada de la violencia? El plan control territorial, que es la política de seguridad del gobierno, del cual pero no se conocen los detalles, estaría enfocado, por lo menos en su fase inicial, en ciertos municipios. En cambio, la reducción se dio a nivel nacional y hasta más en ciertos municipios donde este plan no está activo. Lo que nos conllevó a pensar que, incluyendo en nuestra investigación de campo, que había más bien un entendimiento informal que se estaba gestando entre las pandillas y el gobierno. Pero el mismo presidente Nayib Bukele lo niega y reacciona a su manera en redes sociales. Primero en Twitter, con ironía, atribuyó la investigación del Faro al filántropo multimillonario George Soros y también dijo que esta publicación de las supuestas negociaciones es un refrito que ya publicaron 5 veces y que este medio nunca presenta pruebas. Pero no es cierto que el Faro no haya presentado pruebas. El artículo está plagado de pruebas, no solo fotografías del ingreso de los encapuchados a sus negociaciones, libros de novedades de los custodios de los centros penales de máxima seguridad, transcripciones de las escuchas telefónicas a pandilleros. Y recalco una cosa, todas esas pruebas, o la mayoría, fueron producidas y recogidas originalmente por el sistema penitenciario, o sea, por el gobierno mismo. Desde Deutsche Welle hemos contactado a Presidencia, pero no obtuvimos ninguna respuesta. De ser cierto, ¿qué implicaciones tendría esto para un presidente con altos índices de popularidad y que constantemente acusa a gobiernos anteriores de haber negociado de manera ilegal con pandillas? No es una negociación cualquiera. Hemos observado también funcionarios que tienen vínculos cercanos con estas estructuras que ahora se encuentran en los gobiernos locales, en la Asamblea Legislativa y en los ministerios del Ejecutivo. Esto más pareciera apuntar también a una integración de esta estructura de crimen organizado con el Estado, y eso puede ser muy peligroso en la forma en que pudiera evolucionar en los próximos meses o años. Poco a poco estas negociaciones y estas mentiras van a hacer mella en su registro de popularidad. Entonces, ¿puede un gobierno negociar con criminales? ¿Qué otros precedentes ha habido?
Pues ha habido varios gobiernos a lo largo y ancho de la región y del mundo que han negociado, que han conversado con grupos que las legislaciones nacionales consideraron como terroristas. El proceso de paz en Colombia quizás es el ejemplo más reciente. Un ejemplo que es necesario mencionar, sí, es la tregua anterior que ocurrió en El Salvador, porque no solamente porque se dio en el mismo país, entonces nos habla mucho del contexto, sino también porque fue una tregua que funcionó. O sea, se mantuvo por al menos 18 meses, la tasa de homicidios se redujo en un 60%, y esta tregua, el problema que tuvo o el desafío que enfrentó fue que no fue transparente. Lo que sí es un hecho es que en El Salvador tanto la Mara Salvatrucha como las dos facciones del barrio suman más de 62.000 miembros en un país que ronda los 7 millones de habitantes y siguen controlando las mismas comunidades que tenían bajo su mando antes de la llegada de Bukele. Ningún gobierno ha tenido interés real de solucionar este problema, y eso es porque no puede solucionarse en 5 años, que es lo que dura la administración. Y por tanto, como no puede solucionarse, entonces a lo que recurren de manera consistente es a este tipo de medidas. Primero, manoduristas que mostraban una supuesta efectividad y que intentaban meter a la cárcel a cualquier criminal. Y luego, cuando vieron que eso tampoco funcionaba y que se disparaban los índices de violencia, lo que hicieron fue empezar a pactar, que es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué necesita realmente El Salvador para lograr una salida a la violencia a largo plazo? Formalizar un proceso que se asemeje a una especie de proceso de paz, por así llamarlo, en donde se aborden los varios temas que alimentan el fenómeno de la pandilla y que tanto daño le hacen al país. Yo creo que lo primero que tendrían es que tener una política constante, que no cambie cada vez que cambie el signo político dentro de la presidencia de la República. Y en el término de la relación con las pandillas, yo creo que lo que haría falta es un gobierno valiente que, si decide instaurar el diálogo con estos grupos criminales, lo haga públicamente con una metodología clara, incluyendo incluso actores internacionales. Gracias por llegar al final de este video. Si te ha gustado, dale like, comenta y comparte. Nos vemos en otra entrega de Contexto.